Los cuervos de Ravenclaw creían que eran dueños de las ásperas tierras de los cañones en Arizona. Durante 5 años levantaron un imperio de crimen con robo de ganado, extorsiones y despojos violentos, dejando a su paso familias desesperadas y futuros rotos. Pero en una noche veraniega sin luna, bajo la sombra inmensa de la Sierra Serpiente, cometieron un error fatal que marcaría a la región por generaciones. Antes de seguir, cuéntanos desde dónde nos escuchas, y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. El sol ardiente de la tarde caía implacable sobre el desierto reseco de Arizona, alargando las sombras sobre la tierra dorada. Remolinos de polvo giraban en el valle subiendo hacia el cielo para desvanecerse en un instante. El calor sin tregua había agrietado la tierra, secando todo menos las plantas más duras del desierto. La mayoría de las criaturas se habían escondido en madrigueras o bajo la escasa sombra de los mezquites y los altos saguaros. Pero Eliana Blackwood no era como los demás. Avanzaba en silencio por el terreno árido, su cuerpo ágil equilibrado mientras subía la ladera peligrosa. A los 47 años, su rostro curtido por el sol del suroeste mostraba la calma paciente de un depredador nato. Su cabello oscuro con hilos plateados estaba recogido en una trenza ajustada que caía sobre su espalda. Sus ojos color cobre bruñido examinaban los peñascos buscando señales de su presa. El puma llevaba semanas aterrorizando a los ranchos del condado Vermilion. Ya había matado 3 terneros y un semental valioso. Expulsado de su territorio por la sequía y los incendios, el macho se había vuelto osado y hambriento. Cuando el sheriff pidió cazadores expertos, la mayoría llegó con rifles y perros rastreadores. Eliana apareció solo con su cuchillo, una hoja de acero damasco de 30 centímetros colgada en la cadera, y las habilidades de rastreo, que la hicieron leyenda entre los apache que la habían instruido. Se detuvo al escuchar un derrumbe de piedrecillas en la pared del cañón a unos 30 metros. Allí, sobre una repisa de arenisca roja, estaba su presa. El pelaje dorado del felino se confundía con la roca, pero los ojos entrenados de Eliana captaron el movimiento de la cola. El animal era enorme, más de 90 kilos de músculo y mandíbulas capaces de partir la columna de un ciervo. Para la mayoría aquella visión inspiraría miedo. Para Eliana significaba respeto y un viejo impulso de adrenalina. Ya había cazado y abatido 17 pumas en su vida. Cada encuentro era una danza sagrada entre iguales. Sus maestros apache le enseñaron que cazar al león con solo una hoja era honrar su espíritu, ponerse en igualdad con el depredador perfecto de la naturaleza. El felino aún no la había detectado. Ella permanecía inmóvil, controlando su respiración hasta volverla imperceptible. La caza exigiría tiempo y precisión. Debía acercarse desde abajo usando el terreno para cerrar las rutas de escape. Un error, una rama rota o una piedra mal pisada, y pasaría de cazadora a presa. A medida que avanzaba la tarde, Eliana redujo la distancia con paciencia. El puma subió más alto al cañón, ignorante de la sombra humana que lo seguía. Cuando por fin se echó en una cornisa amplia para descansar del calor, Eliana se lanzó. Con el sigilo de la arena llevada por el viento, escaló la pared buscando huecos invisibles en la roca. El choque, cuando ocurrió, fue rápido y feroz. El puma la notó segundos antes de su llegada, tensando los músculos para saltar. Eliana esquivó con frialdad el zarpazo, girando en el último instante mientras alzaba el cuchillo. Lo que siguió fue un combate primitivo, carne y filo contra colmillos y garras. 2 minutos después, Eliana estaba sobre el animal vencido, con la sangre escurriendo de 3 arañazos profundos en su hombro izquierdo. Se arrodilló junto al magnífico cuerpo, posando la mano sobre su lomo tibio. «Tu espíritu es libre», susurró en lengua apache. «Tu fuerza ahora es mía. Tus ojos me guiarán en la oscuridad». Fiel a la tradición, tomó las garras y colmillos no como trofeos, sino como objetos sagrados que contenían el poder del animal. Con la piel haría un manto ceremonial recordatorio de la delgada línea entre vida y muerte. Mientras el sol descendía hacia el horizonte occidental, Eliana bajó del cañón segura, a pesar de la herida. El condado pagaría la recompensa, pero lo verdadero estaba en lo que había ganado y honrado. El espíritu del león se uniría al consejo de depredadores que la guiaban por esa tierra dura y hermosa. 3 horas después, cuando las estrellas empezaban a brillar en el cielo oscuro,
Eliana llegó a su rancho conocido como Shadow Valley, 500 hectáreas de terreno difícil, protegidas por riscos en 3 lados. No era la tierra más fértil ni el lugar más sencillo, pero en 15 años, ella y su esposo Marcus lo habían convertido en algo único. El dolor en su hombro ya era un latido sordo cuando vio la casa. La vivienda de 2 pisos sencilla, hecha de piedra y madera local, resistía tanto el calor del verano como los inviernos duros. En el techo brillaban paneles solares, una modernidad que Marcus había exigido a pesar del costo. El futuro, decía, él es aprender a vivir con la tierra, no solo sobre ella. Cuando Eliana se acercaba, una silueta apareció en el pórtico recortada por la luz cálida de los faroles. Eleanor Redbird, la hija de 20 años de su capataz, corrió hacia ella con visible preocupación. Señora Blackwood, ya nos estábamos inquietando. La joven se detuvo al ver las manchas de sangre en la blusa de gamuza de Eliana. Está herida. No es nada grave, contestó Eliana con voz serena. El felino alcanzó a darme un zarpazo antes del final. ¿Dónde está su padre? Papá cabalgó al potrero del norte con Miguel y Tomás. Hay problemas otra vez con la bomba de agua y con esta sequía. Elena negó con la cabeza. Dijo que no regresarán hasta la mañana. Eliana asintió sin sorpresa. Joseph Redbird llevaba 12 años como su capataz, y su entrega a Shadow Valley era tan firme como la de ella. La sequía que azotaba había debilitado todos los ranchos de la región, obligando a excavar pozos más hondos e instalar sistemas de riego complicados para mantener el ganado vivo. Dentro de la casa, Elena ayudó a limpiar y vendar las heridas de Eliana. La muchacha tenía manos de curandera suaves y eficaces. Su abuela Navajo le había enseñado remedios tradicionales que ella mezclaba con nociones modernas, aprendidas en un año de escuela de enfermería, antes de regresar a casa por obligaciones familiares. Ese es el tercer puma que vence con solo su cuchillo, comentó Elena mientras aplicaba una cataplasma de milenrama y salvia en el corte. Los hombres en el pueblo dicen que usted parece una caminante de espíritus. Una sonrisa leve cruzó el rostro curtido de Eliana. Los hombres hablan. La tierra escucha. Solo importa esa conversación. Tras los vendajes, Eliana se retiró a su estudio, un cuarto lleno de libros sobre agricultura, zoología y recuerdos de sus viajes. En la pared colgaba una vieja sierra de caballería que fue de su abuelo junto a un arco apache, regalado por Whitefeather, el anciano que primero reconoció su afinidad por las viejas costumbres. Depositó los colmillos del puma en una caja de cedro sobre su escritorio, junto a otros que había guardado con los años, cada uno, un aprendizaje, un instante de conexión entre presa y cazador. Para ella, las fronteras entre esos papeles siempre habían sido difusas, sobre todo después de vivir con los apache tras la muerte de sus padres, en una riada cuando apenas tenía 16 años. Preparar y narrar este relato nos lleva mucho tiempo, así que si lo disfrutas, suscríbete a nuestro canal, nos ayuda bastante. Ahora volvamos a la historia. Con la noche cerrada, Eliana salió al porche trasero y se acomodó en una mecedora hecha a mano por Marcus para su 10º aniversario. Desde ahí veía todo el rancho, la casona principal, el dormitorio de los peones, el granero, con taller, los corrales, donde domaban algún mustango salvaje, y más allá, los potreros donde pastaba su rebaño modesto, de reses resistentes a la sequía. No era un rancho grande, según lo que se acostumbraba en Arizona, pero sí sostenible, y lo más importante, suyo. Tras la muerte de Marcus por cáncer de páncreas hacía 3 años, muchos pensaron que vendería y se mudaría al pueblo. En lugar de eso, redobló esfuerzos aplicando técnicas innovadoras de conservación de agua y apostando por la calidad antes que la cantidad en la cría. Shadow Valley no solo sobrevivió, sino que prosperó mientras otros ranchos caían bajo compras corporativas y crisis ambientales. Ese éxito no pasó desapercibido. Durante 8 meses, enviados de Crimson Ridge Development llegaron con ofertas cada vez más tentadoras para adquirir sus tierras. Querían levantar un resort de lujo y un campo de golf, proyectos que necesitaban su agua y acceso al camino. Siempre recibieron la misma respuesta: Shadow Valley no está en venta a ningún precio. 2 semanas atrás el tono cambió. El propio Victor Ravenclaw se presentó su Cadillac negro, levantando polvareda que se veía desde kilómetros. Su fama lo precedía. Se hablaba de métodos violentos, sobornos a funcionarios y accidentes misteriosos contra quienes lo desafiaban. Había fundado a los Ravenclaw Raiders como club de motociclistas décadas atrás,
antes de blanquear sus negocios con bienes raíces y casinos, pero la actitud de forajido seguía disfrazada de trajes caros y papeles legales. Señora Blackwood, dijo con voz suave como whisky. Añejo pese a su imponente figura. Admiro a una mujer que sabe lo que vale, pero debe entender que el progreso es inevitable. La pregunta no es si este valle será desarrollado, sino cuándo y por quién. Eliana lo miró sin parpadear. Señor Ravenclaw, respeto a un hombre que habla claro, así que yo seré igual de directa. Esta tierra se pagó con sangre y sudor, el mío y el de mi esposo. Se quedará como la levantamos mientras yo respire. Su sonrisa no alcanzó a sus ojos. De verdad admiro su espíritu, pero considere esto una visita de cortesía. Mi última oferta es triple el valor de mercado en efectivo ya. Después de hoy la oferta caduca y las cosas tienden a complicarse. Es una amenaza, señor Ravenclaw. Solo una observación sobre las dificultades de la ganadería hoy en día. Sequía, fallas de equipos, accidentes. Es un negocio peligroso para cualquiera, más aún para una viuda sola. Tras su partida, Eliana llamó al sheriff Tanner, pero la charla la dejó helada. No puedo arrestar a un hombre por dar una opinión. Eliana, dijo el sheriff, incómodo hasta por teléfono. Además, Ravenclaw no ha estado ligado directamente a nada ilegal en años. Sus proyectos traen empleos e impuestos que el condado necesita con desesperación. El recuerdo de aquella charla seguía ardiendo en la memoria de Eliana, mientras se mecía despacio en el porche, observando el girar de las estrellas sobre su cabeza. Algo se avecinaba. Lo sentía en los huesos, igual que intuía los cambios de clima o la presencia de un depredador en su territorio. El sonido lejano de motores rompiendo el silencio interrumpió sus pensamientos. Faros aparecieron en el camino de acceso, al menos 3 juegos de luces atravesando la oscuridad donde no debía haber nadie. Ningún peón del rancho regresaría esa noche, y nadie solía llegar a tales horas sin avisar. Eliana se levantó de la mecedora y entró en la casa con sigilo. De un armario junto a la puerta trasera, sacó un viejo rifle Winchester, más precaución que arma favorita. Revisó que estuviera cargado mientras repasaba mentalmente posibles escenarios y respuestas. No era su primer enfrentamiento, y Shadow Valley siempre había atraído a quienes confundían el aislamiento con debilidad. Colocada en las sombras del porche, aguardó. 3 camionetas negras entraron al patio del rancho. Se formaron en semicírculo, iluminando la fachada como un escenario. Por un momento reinó el silencio. De pronto todas las puertas se abrieron. 8 hombres bajaron, sus rostros ocultos por la contraluz. La mayoría vestía ropa oscura fundida con la noche. Solo una figura resaltaba, un hombre alto, traje caro que brillaba débil bajo los faros. Victor Ravenclaw. Señora Blackwood, llamó su voz llenando el patio. Disculpe la hora, pero las oportunidades de negocio no esperan. Traje los papeles de nuestro acuerdo. Eliana permaneció callada observando. 4 de los hombres llevaban pistolas visibles. Otros 2 cargaban bidones que olían a gasolina. El último, junto a Ravenclaw, apretaba un portafolio de cuero. Sé que está ahí, señora Blackwood, continuó él endureciendo el tono. Mi paciencia, a diferencia de mis ofertas, tiene un límite. Eliana dio un paso al frente bajo la luz. El Winchester colgaba de su mano relajada pero firme. Y no existe ningún acuerdo, señor Ravenclaw. Creo que ya lo dejé claro en su última visita. La sonrisa de Ravenclaw fue la de un depredador. Las circunstancias cambiaron. Verá, adquirí la hipoteca de Shadow Valley al Banco del Condado Vermilion. Economía, presiones, cambios de gestión. Usted entiende cómo funciona. Como nuevo acreedor ejerzo mi derecho de exigir el pago inmediato del préstamo. Mi hipoteca se liquidó hace 3 años, respondió Eliana con voz serena, aunque la rabia le ardía por dentro. Tengo la documentación. La documentación puede perderse, los registros corromperse. Ravenclaw abrió las manos en gesto de falsa lástima. Es lamentable, pero los papeles legales muestran claramente un saldo pendiente de $457,000. A menos que tenga esa suma para mañana, esta propiedad será embargada. El descaro de la mentira era asombroso, pero no inesperado. Eliana ya había oído historias de esas tretas contra otros rancheros. Lo que le heló la sangre fue la seguridad con que él lanzó su ultimátum. No arriesgaría tanto sin tener a las autoridades locales de su parte.
¿Y si me niego a reconocer esa deuda inventada?, preguntó ella sabiendo la respuesta. La sonrisa de Ravenclaw se ensanchó. Entonces nos veríamos obligados a recuperar la propiedad por medios más directos. El seguro cubriría cualquier accidente. Ya sabe, los incendios eléctricos son tan comunes en estas casas viejas. Como señal, los hombres con los bidones avanzaron un paso. El tiempo pareció detenerse para Eliana. Sentía su corazón fuerte y acompasado. Percibía el aire fresco de la noche en la piel, el aroma de polvo salvia y pino que definía Shadow Valley. En esa claridad perfecta tomó su decisión. «Necesito sacar los papeles de mi esposo de la caja fuerte», dijo con voz neutral. «Ellos prueban que la hipoteca fue pagada». Ravenclaw asintió seguro de su victoria. «Por supuesto. Ramírez acompaña a la señora Blackwood adentro. Los demás atentos». Uno de los armados se separó del grupo y la siguió. Mientras lo guiaba por la sala oscura hacia su despacho, Eliana sintió la calma conocida que precedía a la acción. El espíritu del puma le susurraba marcando cada movimiento en aquel espacio familiar. En el estudio se dirigió al viejo escritorio de tapa enrollable donde Marcus guardaba los documentos importantes. El hombre llamado Ramírez se quedó en la puerta, la mano sobre su pistola, mirándola con gesto aburrido de rutina. «Está en el compartimento oculto», explicó Eliana sacando el organizador de madera y mostrando la pequeña caja fuerte incrustada en la estructura. Marcus siempre fue desconfiado con la seguridad de nuestros documentos. Mientras giraba la combinación y colocaba su cuerpo para ocultar los movimientos, Eliana siguió hablando con un tono casual. «¿Sabes? Mi esposo siempre decía que el verdadero carácter de una persona se revela en cómo trata a los más débiles que ella». Ramírez gruñó sin interés. «Yo descubrí que eso es cierto», continuó Eliana sintiendo el clic del mecanismo de la caja. «Pero también aprendí que muchos suelen equivocarse al juzgar quién es débil y quién es fuerte». La puerta de la caja se abrió. En lugar de papeles, la mano de Eliana se cerró sobre el mango de su cuchillo de caza, la misma hoja que horas antes había probado la sangre del puma. Lo que ocurrió después fue tan veloz que Ramírez no alcanzó a reaccionar. Eliana se movió con la fluidez de quien ha vivido siempre consciente de su cuerpo y entorno. El cuchillo cortó hacia afuera alcanzando la muñeca de Ramírez cuando intentó tarde sacar su arma. Antes de que pudiera gritar, Eliana ya estaba detrás de él. Una mano le cubrió la boca. La hoja se apoyaba ahora en su garganta. Ni un sonido, susurró su voz cargada con la frialdad de la tumba. «Asiente si entiendes». El hombre asintió con desesperación. La sangre caía de su muñeca al piso de madera. «Bien. Ahora vamos a salir juntos. No dirás nada a menos que yo lo ordene. Una palabra equivocada, un gesto sospechoso. Y te unirás a los pumas cuyos territorios invadiste». El cuchillo presionó un poco más dejando un hilo rojo. Otro asentimiento nervioso. Afuera Ravenclaw y sus hombres empezaban a impacientarse. Ya habían pasado 7 minutos desde que Eliana y Ramírez entraron a la casa. Uno de los hombres con bidón comenzó a caminar de un lado a otro mientras Ravenclaw revisaba su reloj una y otra vez. Cuando la puerta principal se abrió al fin, todas las miradas se clavaron en el porche. Lo que vieron los congeló. Eliana salió primero moviéndose con la seguridad de un depredador. Detrás iba Ramírez. Su rostro pálido de miedo. Una delgada línea de sangre visible en su cuello justo sobre la hoja que Eliana mantenía firme. «Parece que tenemos un malentendido, señor Ravenclaw», exclamó Eliana, su voz resonando clara en el patio. «Su hombre y yo hemos tenido una conversación reveladora sobre la verdadera naturaleza de su visita esta noche». La fachada compuesta de Ravenclaw se quebró un instante antes de recuperar el control. «No hace falta esto, señora Blackwood. Suelte a mi asociado y podremos discutirlo como personas razonables». «Creo que ya pasamos de la charla razonable», contestó Eliana. «Usted vino a quemar mi casa y a robar mi tierra». El tiempo de hablar terminó cuando llenaron esos bidones con gasolina. Los hombres armados se dispersaron buscando ángulos de tiro, pero la oscuridad más allá de los faros los hacía dudar. No podían estar seguros de dónde se movería Eliana, ni si había aliados ocultos alrededor. «Piense bien lo que hace», advirtió Ravenclaw endureciendo la voz. «Esto solo tiene un final. Estás superada en número y en armas. Incluso si hieres a Ramírez, el resultado será el mismo». La risa de Eliana fue suave, pero cortante como una navaja.
Los números significan poco en la oscuridad, señor Ravenclaw. Y las armas necesitan blancos. Su mano libre fue al interruptor en la pared del porche. Déjeme mostrarle algo que mis amigos Apache me enseñaron sobre la caza nocturna. Las luces del rancho se apagaron de golpe. El patio quedó sumido en oscuridad total. Solo quedaban los faros de las camionetas que ahora iluminaban a Ravenclaw y a sus hombres, dejándolos expuestos mientras Eliana se desvanecía en las tinieblas invisibles. La confusión estalló en caos. Un grito ahogado se escuchó a la izquierda. Uno de los hombres disparó a ciegas el fogonazo revelando solo vacío. Ravenclaw lanzó órdenes que nadie siguió. Sus hombres acostumbrados a ser cazadores y no presas estaban desorientados y vulnerables. Uno por uno, los faros de las camionetas se apagaban cada uno con el sonido de vidrio roto. Con cada luz perdida, la oscuridad se volvía más densa. La ventaja inclinándose más hacia Eliana. ¿Qué demonios está pasando?, gritó alguien, el pánico claro en su voz. Un silbido escalofriante cortó la noche, un llamado de caza apache que parecía surgir de todas partes a la vez. Luego otro desde la dirección contraria. «No está sola», gritó uno de los hombres. «Hay más de ellos allá afuera». Ravenclaw, aún junto a la camioneta central, sacó una pistola de su chaqueta. «Mantengan sus posiciones», ordenó. «Está jugando con nuestra mente. Es solo una mujer contra 7 de nosotros». Sus hombres ya estaban rompiendo la formación, disparando a sombras e imaginarios movimientos en la oscuridad. Desde el rabillo del ojo, Ravenclaw vio a uno de sus hombres desplomarse en silencio sobre el suelo. Luego otro se tambaleó hacia atrás sujetándose la pierna. La noche se había vuelto un terreno de caza, y ellos ya no eran los cazadores. La primera luz del alba mostró las consecuencias del enfrentamiento nocturno. 3 SUV negros quedaron en el patio del rancho, con las llantas desgarradas y los faros hechos añicos. Manchas oscuras marcaban el polvo donde habían caído los hombres de Ravenclaw. No estaban muertos, pero sí heridos y humillados, obligados a cojear de regreso entre las sombras. Solo Ramírez quedó retenido, atado con seguridad en la cuadra. Un testigo vivo de lo sucedido. Victor Ravenclaw había escapado en el caos, pero no sin antes llevarse una marca de Eliana, un corte fino y preciso en la mejilla que quedaría en cicatriz, pese a cualquier tratamiento costoso. Un recordatorio cada vez que se mirara al espejo de que Shadow Valley tenía dientes. Eliana se quedó en la cresta sobre su rancho viendo el amanecer teñir los acantilados de arenisca en ámbar y oro. El enfrentamiento había sido decisivo, pero lejos de concluir. Ella conocía a los depredadores lo suficiente para saber que Ravenclaw volvería con el orgullo herido, y que eso lo haría más peligroso. Traería más hombres mejor preparados esperando resistencia. Quizá tenía 3 días antes de que regresaran. 3 días para prepararse para una guerra que no eligió, pero a la que no rehuiría. El aislamiento, que alguna vez fue la mayor virtud de Shadow Valley, ahora mostraba su mayor vulnerabilidad. La ayuda quedaba demasiado lejos. Las comunicaciones eran poco fiables para soluciones habituales. Joseph Redbird la encontró ahí cuando el sol se alzó. Desde las montañas del este, el rostro curtido del capataz no mostró sorpresa ante la escena, abajo solo una comprensión firme. A sus 62 años, Joseph había visto repetir el patrón: hombres poderosos, tomando lo que no les pertenece, porque creen que nadie los detendrá. Elena me contó lo que pasó, dijo junto a Eliana en la cresta. Ravenclaw. Traeremos a toda su cuadrilla la próxima vez. Eliana asintió con la mirada fija aún en el conjunto. Esperarán miedo. Encontrarán preparación, replicó. El sheriff no ayudará, dijo Joseph sin duda. No era una pregunta. Tanner está comprado por Ravenclaw desde la elección, confirmó Eliana. Y aunque no lo estuviera la autoridad honesta más cercana, queda a 2 condados. Vamos por nuestra cuenta. Joseph guardó silencio largo sopesando algo. Finalmente dijo: No estás totalmente sola. Hay quienes recuerdan las viejas alianzas entre la familia Blackwood y la gente. Eliana alzó una ceja hacia él. La gente se refería a la red laxa de comunidades indígenas que mantienen sus costumbres pese a siglos de intentos de borrarlas. Su relación con ellos siempre había sido compleja, una forastera con una aceptación rara. Tras ser acogida por la familia de Whitefeather,
Después de la muerte de sus padres, el Consejo Tribal evita los asuntos de los hombres blancos, dijo con cautela. La expresión de Joseph permaneció impasible. El Consejo sí, pero hay otros cazadores rastreadores guerreros que siguen las viejas maneras y podrían ver a Ravenclaw como amenaza para algo más que tu rancho. Sus obras ya han alterado 3 sitios sagrados. Sus hombres han hostigado a jóvenes de la reserva. Hay cuentas pendientes esperando el momento justo para saldarse. La implicación quedó flotando entre ambos. La justicia indígena opera con principios distintos y tiempos diferentes al sistema legal que siempre les falló. Si Joseph podía contactar esas conexiones, Eliana ganaría aliados expertos en la tierra y en el arte de la guerra silenciosa que usaron la noche anterior. No voy a traer a otros a mi pelea, dijo Eliana al fin. A veces el puma caza solo reconoció Joseph, pero cuando los lobos amenazan todo el valle hasta los cazadores solitarios juntan la manada en la casa del rancho. Eliana enfrentó a su prisionero. Ramírez estaba encorvado en una silla, muñecas y tobillos atados, un vendaje cubriendo su antebrazo cortado por el cuchillo. Elena había tratado su herida tal vez más misericordia de la que merecía, pero Eliana no se rebajaría a su nivel. Quiero información, dijo Eliana sin preámbulos. A cambio sales de aquí entero. Ramírez bufó con desprecio. Estás muerta, mujer. Cuando Víctor regrese. Pero Víctor huyó, lo cortó Eliana. Había dejado a sus hombres sangrando en la tierra mientras se escapaba. Ese es a quien le debes lealtad. La duda cruzó el rostro de Ramírez. Había visto cómo de pronto cambió la balanza de poder, cómo su jefe los había abandonado. Mira, continuó Eliana con voz nivelada, no me importas. Sigues órdenes. Pero entiende esto: cuando Ravenclaw vuelva, habrá muertos. Él lo hizo inevitable. La pregunta es quiénes y cuántos. Colocó un teléfono satelital sobre la mesa a su lado. Esto llama exactamente a un número a un marshal federal que conozco de mi tiempo en la Comisión de Límites. Dile todo. Sobre la operación de Ravenclaw, los despojos de tierras, las amenazas, los sobornos a funcionarios locales. Haz eso, y podrás alejarte de lo que viene. Ramírez la miró buscando engaño en su rostro. Al no encontrar ninguno, asintió levemente. Los demás no hablarán. Tienen demasiado miedo de lo que él haría. Entonces han elegido su destino, respondió Eliana con simpleza. Le soltó las manos dejando el teléfono al alcance. Decide. Afuera, Eliana revisaba el inventario de provisiones. La eficiencia de la joven le recordó a Eliana su propia juventud práctica, enfocada sin miedo a la crudeza de la vida. Tenemos comida y agua para 2 semanas si administramos bien, informó Elena. La munición es limitada, 30 cartuchos para los rifles, 42 para las pistolas. Los suministros médicos son suficientes salvo que tengamos heridas graves. Eliana asintió. El conocimiento curativo de tu abuela puede valer más que la medicina moderna. Antes de que esto termine, ¿estás segura de quedarte? Esto no es tu pelea. Los ojos oscuros de Elena brillaron. Shadow Valley ha sido mi hogar desde que tenía 8 años. La gente de mi padre ha vivido en estos cañones por miles de años. Los Ravenclaw creen que pueden tomar lo que quieran porque somos pocos y ellos muchos. Se enderezó, y el movimiento dejó ver el colgante turquesa en su cuello, símbolo de su herencia y fuerza. Se equivocan. A medida que avanzaba la mañana, Eliana recorrió el rancho con propósito meticuloso, evaluando debilidades y puntos fuertes. La geografía natural de Shadow Valley ofrecía posiciones defensivas que harían envidiar a cualquier estratega militar. El camino de acceso serpenteaba por un cañón estrecho fácil de vigilar y si hacía falta de bloquear. El cañón en caja que rodeaba el conjunto principal creaba barreras naturales desde casi todas las direcciones. Aún así había flancos vulnerables. La ladera oriental, aunque pronunciada, podía ser escalada por atacantes decididos. El suministro de agua del rancho, un pozo profundo complementado por varios manantiales, quedaba parcialmente expuesto y las comunicaciones se limitaban al teléfono satelital y a una radio que solo funcionaba de forma intermitente en las entrañas del cañón. Al mediodía, Eliana se refugió en su taller, un granero reconvertido donde practicaba artes que la unían tanto a las tradiciones indígenas como a la historia familiar de autosuficiencia. Allí, entre herramientas y materiales acumulados durante décadas, comenzó a preparar la contienda.
De un cofre cerrado sacó objetos que pocos habían visto: un cuchillo desollador, con empuñadura de hueso tallado en madera de tormenta, la fémur de un puma, y un conjunto de implementos de caza diseñados según tradiciones apache, pero afinados por su propia experiencia. Puntas de flecha de acero y cuchillos arrojadizos perfectamente equilibrados, forjados por ella durante los largos meses de duelo tras la muerte de Marcus. No eran piezas de museo ni apropiaciones culturales, sino herramientas de trabajo que Whitefeather le había confiado tras años de aprendizaje y respeto demostrado. El arma solo es tan buena como el espíritu que la maneja, le había dicho la anciana, y tu espíritu, mujer del cielo, es a la vez tierno y terrible como la propia tierra. Mientras Eliana disponía esos implementos, junto a herramientas modernas, surgieron recuerdos de su primera caza exitosa de un puma solo con un cuchillo. Tenía 29 años, ya era una rastreadora hábil, pero aún debía probarse ante la comunidad apache que la acogió. La cacería duró 3 días. El enfrentamiento menos de 2 minutos. Salió victoriosa y humilde, con 4 cicatrices paralelas en la espalda que Whitefeather curó con medicina tradicional y enseñándole las canciones que honran al depredador caído. El puma caza en soledad, pero nunca está solo, decía Whitefeather mientras aplicaba ungüentos. Se conoce también que la soledad es otra forma de comunión con el mundo. Esa comprensión sostuvo a Eliana en muchos desafíos, incluido el lento y doloroso adiós a Marcus por culpa del cáncer. Aprendió que la fuerza verdadera no viene de dominar al otro, sino de conocer perfectamente las propias capacidades y límites. Ahora, afilando las hojas y preparando defensas que mezclaban diseños indígenas y sus innovaciones, Eliana meditó sobre lo que sabía de Victor Ravenclaw. A diferencia de los pumas honestos que matan por necesidad y no por codicia, Ravenclaw representaba una amenaza más insidiosa. Él cazaba por poder, acumulando riqueza e influencia. Su debilidad residía en esa misma ausencia de propósito. Nunca había enfrentado resistencia real. Su recurso era la intimidación, no la habilidad. Sus hombres seguían órdenes sin la convicción que nace de proteger algo verdadero. Estaban acostumbrados a aprovecharse de los vulnerables, no a enfrentarlos. Al caer la tarde, Thomas y Miguel regresaron del potrero norte avisados por Joseph sobre lo ocurrido. Los peones hermanos de Sonora, que llevaban 5 años en Shadow Valley, se ofrecieron de inmediato a quedarse y pelear. «Esta es nuestra casa también». «Señora Blackwood», dijo Thomas con sinceridad, «estos bandidos de Ravenclaw no son distintos a los cárteles que nos expulsaron de nuestro pueblo. No vamos a huir otra vez». Eliana aceptó su compromiso con solemne gratitud. Ambos hermanos eran jinetes hábiles y habían demostrado su fiabilidad en momentos de crisis, ya fuera durante inundaciones repentinas o en evacuaciones por incendios forestales. Miguel, el menor, además, era un tirador certero, un talento que pronto sería indispensable. Al caer la tarde, Joseph regresó de su visita a la reserva cercana. Con él llegaron 2 aliados inesperados, Gabriel Nighthorse y Lonan, 2 ríos rastreadores reconocidos de la comunidad indígena que en ocasiones habían colaborado con Eliana en operaciones de búsqueda y rescate. «Vinimos por decisión propia», dijo Gabriel, antes de que Eliana pudiera objetar. El rostro curtido del hombre mostraba poca emoción, pero sus ojos reflejaban la determinación de quien asume plenamente las consecuencias de sus actos. Los hombres de Ravenclaw profanaron el sitio de entierro en Red Canyon el mes pasado. Los ancianos dicen que no se puede actuar oficialmente. Nosotros no estamos de acuerdo. Lonan, más joven pero igual de firme, añadió: «Traemos palabras de Whitefeather. Ella dice que recuerdes que a veces el cazador debe convertirse en la montaña misma, paciente e inmóvil, pero dispuesto a soltar piedras cuando llegue el momento». El mensaje de su vieja maestra trajo a Eliana una calma serena. Whitefeather sabía con exactitud la guía que necesitaría en este instante, no instrucciones tácticas, sino un recordatorio filosófico de su fuerza esencial. Al caer la oscuridad, el pequeño grupo se reunió en la sala principal del rancho, donde Eliana desplegó mapas de Shadow Valley y del terreno circundante. Con piedras y marcadores de madera, señaló posiciones defensivas, rutas de aproximación probables y planes alternativos. «Ravenclaw vendrá con fuerza abrumadora», explicó. «Al menos 15 hombres, quizá más. Esperan resistencia, pero no estrategia.
Su primer objetivo será tomar el núcleo del rancho y después destruir o contaminar recursos para volver la tierra inhabitable. Joseph asintió. Tácticas de manual: dejar sin posibilidad de recuperación incluso si se ven obligados a retirarse. Exacto, confirmó Eliana. Por eso no defenderemos las construcciones directamente. Shadow Valley no son las paredes. Es la tierra misma, sus manantiales, los rincones ocultos que solo nosotros conocemos. Señaló lugares donde cañones estrechos, cuevas y formaciones naturales creaban una red invisible para quien no conociera el terreno. Los atraeremos, los separaremos. Reduciremos su ventaja en número y armas. Gabriel estudió el mapa con ojo de rastreador curtido tanto en seguir animales como hombres en terrenos difíciles. Puntos de emboscada. Aquí y aquí, indicó. Pasajes naturales donde quedarán canalizados si nos persiguen. Lonan pasó el dedo por un arroyo casi invisible en el plano. Este cauce permite movernos cubiertos entre posiciones defensivas. Podemos simular retirada, y luego rodearlos una y otra vez. Mientras seguía la planificación, Eliana se escabulló a la cocina y volvió con una olla de guiso tradicional y tortillas recién hechas. Ese gesto sencillo de compartir alimento trajo un respiro de normalidad en medio de la tensión. Mientras comían, la charla se alejó por un momento de tácticas y giró hacia recuerdos, historias de Shadow Valley, de pruebas superadas, de lazos que unían a cada uno a ese lugar y entre sí. En ese instante, al mirar los rostros iluminados por la luz de los faroles, Eliana comprendió que se había equivocado. Antes nunca estuvo realmente sola, ni siquiera en sus empresas más solitarias. El puma puede cazar en soledad, pero existe dentro de un ecosistema de relaciones y dependencias mutuas. Tras la comida salieron al aire fresco de la noche, bajo el vasto manto de estrellas. Eliana los instruyó en operaciones nocturnas, cómo conservar la visión en la oscuridad, cómo moverse sin ruido, incluso en terreno áspero, y cómo comunicarse sin revelar posiciones. Descansen por turnos, ordenó, mientras se preparaban para ir a sus puestos. Conserven energía y recursos. Recuerden que los hombres de Ravenclaw están acostumbrados al ritmo de la ciudad y a la luz artificial. La oscuridad y el silencio del cañón les pesarán de formas que no esperan. Cuando los demás se dispersaron, Joseph permaneció a su lado en el porche. Has estado preparándote para algo así toda tu vida, ¿verdad?, observó. No para esta amenaza en específico, sino para el momento en que todo lo aprendido sería puesto a prueba. Eliana meditó sus palabras mientras miraba las estrellas girar lentamente arriba. Cuando mis padres murieron en aquella inundación, perdí todo lo que creía importante: hogar, familia, certezas. Whitefeather me enseñó que la pérdida es transformación. Todo lo que aprendí después, rastrear, cazar, ser autosuficiente, fue reconstruirme en alguien que no pudiera ser destruida por perderlo de afuera. Tocó el cuchillo en su cadera, la misma hoja que había enfrentado a los pumas y que recientemente había probado la sangre de quienes amenazaban su rancho. Ravenclaw cree que viene a quitarme algo, dijo en voz baja. No entiende que Shadow Valley no es propiedad, es un pacto con la tierra misma. Los lugares así no se poseen, se custodian, y los guardianes no entregan lo que juraron proteger. La noche se profundizó a su alrededor, una oscuridad viva llena de los sonidos sutiles del desierto. A lo lejos un coyote aulló una nota solitaria que colgó en el aire como pregunta, y como respuesta el viento se levantó llevando el aroma de la salvia y el polvo por el valle, que ahora 7 personas se disponían a defender contra quienes querían destruirlo. El enfrentamiento que se avecinaba no sería ni sencillo ni indoloro, pero cuando Eliana finalmente tomó posición en la ladera oriental, sintió la misma claridad absoluta que siempre la había acompañado en sus cacerías más peligrosas. La línea entre cazador y presa, amigo y enemigo, pasado y futuro, se desvanecía dejando solo la conciencia perfecta del instante y lo que exigía. Shadow Valley resistiría, y quienes intentaran arrebatárselo aprenderían lo que significaba despertar a un depredador que nunca había sido presa. El amanecer llegó con la expectación contenida de una respiración suspendida. Eliana se agazapó en un risco que dominaba el acceso oriental a Shadow Valley inmóvil, pese a haber mantenido la guardia durante toda la noche.
Dormir era un lujo que había aprendido a repartir en breves intervalos durante sus años de caza, 15 minutos aquí 30, allá, siempre conservando un nivel de alerta casi sobrenatural. La primera señal no fue un ruido ni una visión, sino un cambio en el aire, un leve descenso de presión que los animales del desierto captaban de inmediato. Cerca de su posición, una serpiente de cascabel, que tomaba el sol sobre una roca, se deslizó para ponerse a salvo. Las liebres que pastaban en la escasa hierba se detuvieron de golpe y huyeron en zigzag. El sistema de alarma de la naturaleza había sonado. Eliana presionó un botón en el radio de 2 vías modificado en su cinturón, una breve señal silenciosa, que activó las unidades de sus aliados. El mensaje era claro: movimiento detectado, entrada oriental. Con sus binoculares observó una nube de polvo en el horizonte. A diferencia de la noche anterior, Ravenclaw no buscaba sigilo. La caravana avanzaba con la arrogancia de la fuerza bruta. 2 grandes camionetas negras, seguidas por un Humvee color arena, y 3 motocicletas que se adelantaban como insectos exploradores. 15 hombres a la vista, quizá más ocultos, murmuró por la radio. Fuertemente armados, equipo de nivel militar. La voz de Joseph crujió al responder. Reconocí a 2 exagentes de la patrulla fronteriza. El del Humvee es Deacon Walsh, dado de baja deshonrosa de los Marines, trabajó como mercenario en Sudamérica. La información era inquietante, aunque nada sorprendente. Ravenclaw había escalado como ella predijo, trayendo no solo más hombres, sino combatientes con experiencia táctica. La caravana se detuvo a unos 3 kilómetros del rancho, justo a la entrada del cañón. Con los binoculares, Eliana distinguió a los hombres reunidos alrededor del Humvee, donde Ravenclaw mismo estaba de pie sobre el cofre dando órdenes. Incluso a esa distancia, el vendaje en su mejilla resaltaba como un rectángulo blanco, recuerdo de su humillación y combustible para su furia. Sus hombres se desplegaron en formación, confirmando la valoración de Joseph. No eran matones improvisados, sino operativos curtidos en ofensivas militares. Se están dividiendo en 3 grupos, informó Gabriel desde la ladera occidental. Las motos van por lo alto para montar vigilancia. Déjenlos venir, respondió Eliana. Mantengan disciplina sin disparar hasta que crucen las marcas. Las marcas eran pequeños montículos de piedras invisibles, salvo para quien supiera buscarlos, que delineaban la primera fase de defensa. Más allá de esos puntos, los hombres de Ravenclaw serían guiados hacia zonas predeterminadas, donde el terreno neutralizaría su número y su potencia de fuego. Las motos alcanzaron primero la cresta, sus jinetes desmontando para montar posiciones de francotiradores con rifles de mira telescópica. Eliana pudo haberlos abatido fácilmente desde su escondite, pero permaneció inmóvil. La paciencia había sido siempre su primera lección, tanto como cazadora, como aprendiz de la sabiduría indígena. El desierto premiaba a quienes entendían su ritmo y castigaba a los que intentaban imponer el suyo. La fuerza principal avanzó en formación táctica, moviéndose de cobertura en cobertura con destreza. Portaban una mezcla de armas: rifles semiautomáticos, escopetas y pistolas con chalecos tácticos de placas cerámicas. Ravenclaw permanecía junto a los vehículos coordinando por radio mientras 2 guardaespaldas lo resguardaban de cerca. Cuando el primer grupo cruzó la marca, Eliana dio la señal. Desde 3 posiciones distintas, jarros de cerámica volaron hacia el paso estrecho frente a los intrusos. Se quebraron en el impacto, liberando nubes de polvo fino en el aire, una mezcla de chile habanero, ortiga molida y un irritante derivado de una planta del desierto llamada el susurro del diablo. El efecto fue inmediato y brutal. Los hombres de la vanguardia se tambalearon, rascándose ojos y gargantas al quedar envueltos en la nube. El entrenamiento y la disciplina se derrumbaron frente al asalto a sus pulmones. Algunos disparaban a ciegas contra las rocas, otros caían de rodillas con ataques de tos incontrolable. ¿Qué demonios pasa?, tronó la voz de Ravenclaw por el cañón al ver a su equipo en desorden. Walsh trae los cañones de agua rocía a toda la zona. El Humvee avanzó con su equipo de extinción adaptado para contrarrestar el ataque químico. Era justo la respuesta que Eliana había previsto. Cuando el vehículo entró al área afectada, Lonan activó la segunda fase, jaló un mecanismo oculto que desató una cascada de rocas por la pared del cañón. El alud no cayó directo sobre el Humvee, sino que bloqueó estratégicamente su retirada. «Están detrás de nosotros, Anne», gritó un hombre disparando a ciegas hacia la cresta donde el polvo del derrumbe ocultaba cualquier objetivo. En la confusión, Eliana hizo su movimiento.
Descendiendo en silencio desde su posición, rodeó al equipo avanzado desorientado. Mientras ellos concentraban la atención en la supuesta amenaza de la cresta, Eliana se deslizó hacia el primer operativo aislado, un hombre corpulento de corte militar que se había escondido tras una roca para pedir instrucciones por radio. Equipo Bravo, he perdido contacto visual con Alfa. Algo los golpeó. Algún tipo de arma química. Solicito. Su transmisión murió a mitad de frase cuando el brazo de Eliana se cerró con precisión en torno a su garganta en una llave de estrangulamiento. No buscaba matarlo sino dejarlo inconsciente. La técnica enseñada por un anciano apache, que había sido explorador en Vietnam, requería una presión exacta. Demasiada fuerza causaría daños permanentes. Muy poca le daría tiempo de dar la alarma. Cuando el hombre cayó sin sentido, Eliana le quitó la radio, el arma y el chaleco táctico. La radio serviría para espiar las comunicaciones de Ravenclaw. El chaleco lo dejó, su peso solo dificultaría su movimiento en un terreno que conocía como la palma de su mano. Cuadrante sureste comprometido, reportó en voz baja por la radio. Objetivo neutralizado, posición asegurada. La respuesta de sus aliados llegó inmediata y coordinada desde distintos puntos ocultos. Comenzaron a aislar y neutralizar a los hombres de Ravenclaw, usando el propio paisaje como su mejor arma. Gabriel desató una repentina avenida por un arroyo angosto donde dos operativos se habían refugiado arrastrándolos más de 100 metros corriente abajo antes de que pudieran reaccionar. Eliana y Miguel, en cambio, dirigieron disparos precisos. No contra las personas, sino contra su equipo. Radios. Miras telescópicas, dispositivos de visión nocturna. Ravenclaw, al ver cómo su plan se desmoronaba, cambió de táctica. Retirada a posiciones defensivas, ordenó por la red que Eliana ahora podía escuchar. Aseguren un perímetro alrededor de los vehículos. Equipo de drones, quiero reconocimiento aéreo ya. La mención de drones significaba una escalada inesperada. Eliana advirtió. Todas las unidades atentos. Posible vigilancia aérea en camino. Muévanse a posiciones encubiertas, apliquen contramedidas. La respuesta de Joseph fue serena aunque urgente. Ya lo veo. Es un cuadricóptero comercial con cámara térmica, activando protocolos de distracción. En minutos pequeños, fuegos surgieron en puntos estratégicos alrededor del cañón. No eran incendios descontrolados, sino quemas calculadas con mezclas que producían intensas firmas de calor. El dron no pudo diferenciar esas fuentes de calor de cuerpos humanos, quedando cegado por completo. Hacia media mañana, el enfrentamiento se había convertido en una guerra de desgaste. La superioridad numérica y de armamento de Ravenclaw resultaba casi inútil frente al conocimiento íntimo del terreno y las tácticas asimétricas de los defensores. 3 de sus hombres habían sido hallados inconscientes y desarmados, 2 más quedaron atrapados al otro lado del arroyo inundado fuera de combate, sin que se disparara un tiro directo. En la zona de los vehículos, Ravenclaw caminaba furioso, el vendaje en su mejilla manchado de sudor y polvo. «Nos está ridiculizando», rugió contra Walsh, que intentaba reagrupar a las fuerzas dispersas. Una mujer y un puñado de rancheros no deberían poder contener a profesionales. «Esto no es una defensa común», replicó Walsh con tono preocupado. «Están usando tácticas guerrilleras indígenas adaptadas a equipo moderno. Los apaches emplearon lo mismo contra la caballería estadounidense durante décadas». El rostro de Ravenclaw se ensombreció. «No necesito una lección de historia, necesito resultados. Esa tierra vale millones en proyectos de desarrollo, y la quiero asegurada antes de que anochezca. Tenemos que cambiar la estrategia», insistió Walsh. «El choque directo no funciona. Retirémonos, traigamos maquinaria pesada. Derrumbemos la carretera de acceso, córtenles el paso por completo. Tendrán que negociar cuando se acaben sus víveres». La propuesta podía sonar lógica en lo táctico, pero subestimaba tanto la preparación de Eliana como su firmeza. Desde su puesto oculto a menos de 50 metros, ella alcanzaba a leer la frustración y la creciente duda entre los hombres de Ravenclaw. Incluso los más curtidos se inquietaban ante un enemigo invisible e intocable. Al acercarse el mediodía con el calor implacable del verano azotando el desierto, Eliana lanzó la siguiente fase de su plan. Usando la radio arrebatada al operativo, transmitió en su frecuencia Shadow Valley a Ravenclaw. «Ya perdiste 6 hombres sin que se disparara un solo tiro directo. Imagina lo que pasará al caer la noche.
El mensaje puso a la guardia de Ravenclaw en máxima alerta, formándose alrededor de su jefe. Ravenclaw mismo tomó la radio, su voz cargada de furia contenida. Blackwood, ¿crees que esto es un juego? Tengo suficientes hombres para arrasar tu rancho entero. Y aún así aquí estás, respondió Eliana con calma. Atrapado en el borde de mi tierra con tus hombres deshidratados, desorientados y sin moral. La asistencia médica más cercana está a 40 minutos. Si las carreteras estuvieran abiertas y no lo están. Dejó que sus palabras calaran antes de concluir. He cazado pumas con solo un cuchillo. Criaturas mucho más peligrosas e inteligentes que los hombres que trajiste. Pero a diferencia de ellos, te doy una oportunidad para irte. Llévate a tus heridos y vete. Shadow Valley no está en venta ni hoy ni nunca. La risa de Ravenclaw sonó áspera y quebradiza. Tienes agallas, te lo reconozco. Pero esto no ha terminado. Tengo recursos que ni imaginas. Esta pequeña resistencia tuya solo retrasa lo inevitable. Quizá concedió Eliana, pero hasta el retraso tiene poder. Mientras has estado atrapado aquí, los agentes federales han mostrado mucho interés en la evidencia que mi ranchero Ramírez les entregó sobre tus operaciones, especialmente los documentos falsos que usaste para reclamar mi hipoteca. El silencio súbito en la radio confirmó que había dado en el blanco. Ramírez había hecho la llamada intercambiando información por su libertad. Que las autoridades actuaran con rapidez o no era incierto. Pero Ravenclaw no podía saberlo. Estás faroleando, respondió al fin, aunque la seguridad ya se había ido de su voz. Los registros del condado de Blackwater muestran que mi hipoteca fue saldada hace 3 años. Continuó Eliana. Los papeles que presentaste eran falsificaciones burdas. Y la falsificación de instrumentos financieros es un delito federal. Tu sheriff comprado podrá mirar a otro lado, pero el FBI suele ser más minucioso. El enfrentamiento se prolongó durante la sofocante tarde con los hombres de Ravenclaw, intentando varias maniobras que fueron frustradas antes de ganar terreno. Los defensores practicaron una retirada calculada, aparentando ceder espacio mientras en realidad atraían a los atacantes a zonas de mayor vulnerabilidad. Al caer la tarde, la balanza se había inclinado. Los hombres de Ravenclaw estaban exhaustos, deshidratados y cada vez más inseguros de su misión. 3 más cayeron en trampas y cepos colocados con destreza, técnicas de caza ancestrales adaptadas para atrapar hombres en vez de animales. No sufrieron heridas graves, pero quedaron desarmados y atados en un cauce seco, listos para ser recogidos después. Cuando las sombras se alargaron sobre el cañón, Eliana se preparó para lo que sabía sería el movimiento más desesperado y peligroso de Ravenclaw. Hombres como él, acostumbrados a ejercer el poder, se volvían más impredecibles cuando lo sentían amenazado. No se iría sin un intento final, aunque fuese catastrófico, por salvar su operación y su orgullo. El ataque cuando llegó fue más personal que táctico. Ravenclaw, acompañado de Walsh y 2 de sus mejores hombres, avanzó directamente hacia el rancho. Llevaban artefactos incendiarios, no simples bidones de gasolina como la noche anterior, sino cargas de termita de uso militar, capaces de generar fuegos imposibles de apagar con agua. Si no puedo tenerlo, nadie lo tendrá, murmuró Ravenclaw, con el rostro endurecido por la amargura mientras se acercaban a la casa principal. Lo quemaremos todo hasta la tierra, que sea un ejemplo que nadie olvide. Llegaron sin resistencia aparente, algo que debió despertar la suspicacia profesional de Walsh. Sin embargo, el mercenario solo pensaba en desplegar rápido los explosivos, colocándolos en puntos clave de la estructura mientras Ravenclaw vigilaba. Cargas listas, informó Walsh regresando al pórtico. Detonación remota, esperando su señal. Ravenclaw observó el rancho en silencio, con el rencor marcado en el rostro. Enciéndelo, ordenó. Luego encontraremos a la viuda. Esto acaba hoy de una forma u otra. Walsh levantó el detonador, el pulgar sobre el gatillo. Pero antes de que pudiera presionarlo, una voz salió de las sombras del tejado. Me buscaban. Eliana descendió desde su escondite, cayendo con sigilo tras ellos. Su cuchillo brilló en la luz moribunda, cortando los cables del detonador. Con un segundo movimiento igual de certero, la hoja quedó apoyada contra la garganta de Ravenclaw, justo sobre la arteria carótida. Ordena a tus hombres que se retiren, dijo con voz gélida, o veremos si sangras tan fácil como los pumas. Walsh se quedó helado, dividido entre su instinto de combate y la realidad de la situación.
Su mano titubeó cerca de la pistola, pero la certeza en los ojos de Eliana le dijo que ella terminaría el golpe antes de que él desenfundara. «Haz lo que dice», ordenó Ravenclaw intentando mantener autoridad pese al filo en su cuello. En ese instante, mientras Walsh tomaba la radio con lentitud, el batir de helicópteros rompió el silencio del atardecer. Luces potentes iluminaron el rancho y la escena congelada en el pórtico. Agentes federales retumbó una voz por altavoz. «Aquí el FBI. Todos los armados suelten las armas y levanten las manos». El rostro de Ravenclaw cambió de furia a incredulidad. «No estabas mintiendo», susurró con sorpresa genuina, reemplazando su arrogancia por primera vez. «La montaña enseña la honestidad o la muerte». «No hay punto medio», respondió Eliana con simpleza bajando el cuchillo mientras los agentes descendían de los helicópteros. Mientras Ravenclaw, Walsh y los últimos hombres eran asegurados, Eliana se hizo a un lado observando con la serenidad de quien ve un cambio natural en el ecosistema. El depredador que había amenazado su territorio estaba siendo removido no solo por su mano, sino por las consecuencias inevitables de sus actos. Joseph apareció junto a ella sin júbilo ni alivio, solo con la calma de quien reconoce que esta fase de la lucha terminó como debía. El testimonio de Ramírez abrió la puerta, explicó. Cuando los federales empezaron a indagar, hallaron pruebas de operaciones similares en 3 condados, documentos falsos, sobornos, intimidación. Ya estaban construyendo un caso, nosotros solo aceleramos el desenlace. Eliana asintió observando cómo Ravenclaw era conducido hacia uno de los helicópteros, las muñecas atadas a la espalda. Su expresión aturdida dejaba ver que aún no asimilaba cómo su poder se había desmoronado por completo, cómo el imperio que había levantado con miedo y corrupción se había derrumbado en un solo día. Cuando los helicópteros despegaron llevándolo junto a su grupo central, a enfrentar cargos que probablemente los mantendrían encarcelados durante años. Eliana volvió la mirada hacia Shadow Valley. El enfrentamiento del día había dejado huellas tierra removida, donde los vehículos se habían atascado, equipo esparcido en las retiradas, rastros de humo de los fuegos de distracción. Pero eran heridas superficiales que la tierra sanaría pronto. Las lluvias de primavera borrarían los rastros, el nuevo brote cubriría el suelo alterado, y el ciclo eterno del desierto continuaría. Lo que importaba era que la amenaza profunda, la que habría convertido ese valle en concreto y lagos artificiales, había sido evitada. Mientras el crepúsculo se volvía verdadera oscuridad, Eliana permaneció en la loma sobre su rancho, escuchando cómo los sonidos de la noche retomaban su orden natural. La confrontación había seguido el mismo curso que sus cacerías de pumas. Rastreo paciente, posicionamiento estratégico, y al final el instante decisivo en que cazador y presa intercambiaban papeles. Lo que nadie más que Joseph entendía era que la victoria de ese día no representaba solo la defensa de una propiedad, sino el cumplimiento de una promesa, hecha tanto a Marcus como a White Feather, que Shadow Valley seguiría siendo un lugar donde lo antiguo y lo nuevo podían convivir en equilibrio, donde la tierra conservaría su voz frente a las ambiciones humanas. El mañana traería nuevos retos, declaraciones ante autoridades federales, procesos legales, quizá la atención mediática al quedar expuesto el imperio criminal de Ravenclaw. Pero esa noche, en la oscuridad del desierto que había defendido Eliana Blackwood, se permitió un instante de absoluta quietud. El descanso del cazador después de la persecución. 3 semanas después del enfrentamiento en Shadow Valley, Eliana se hallaba en el frío pasillo del Tribunal Federal de Phoenix, mirando la lluvia deslizarse por los altos ventanales. El aguacero fuera de temporada había transformado la capital del desierto en un paisaje brillante de superficies reflejadas y transeúntes apurados. Adentro, el aire acondicionado mantenía un frío artificial que se concentraba alrededor de detectores y puestos de seguridad. Señora Blackwood, la llamó una joven asistente del fiscal con una carpeta apretada contra el pecho. Están listos para su declaración final. Eliana asintió acomodándose la tela poco familiar de su traje gris oscuro. Aquella vestimenta formal le parecía un disfraz, una concesión a un mundo de luces fluorescentes y procedimientos legales muy alejados de las reglas de los cañones. Durante casi un mes había recorrido ese terreno con el mismo cuidado que en un campo de caza desconocido, aprendiendo sus rutas y trampas, mientras construía su caso contra Victor Ravenclaw. Las audiencias preliminares habían dado frutos mayores de lo esperado. Ante pruebas de distintas fuentes, incluyendo el testimonio detallado de Ramírez y documentos de Shadow Valley,
El imperio de Ravenclaw empezó a desmoronarse. 3 funcionarios locales, entre ellos el sheriff Tanner, fueron acusados de corrupción. Las investigaciones financieras destaparon lavado de dinero a través de las empresas de desarrollo de Ravenclaw. Cada hallazgo revelaba otra capa de criminalidad que había prosperado en la sombra de la regulación en los territorios del suroeste. Sin embargo, la victoria trajo consigo complicaciones inesperadas. Al entrar en la sala con paredes de madera, Eliana sintió el peso de muchas miradas, no solo de fiscales y abogados defensores, sino también de periodistas que habían convertido su defensa de Shadow Valley en símbolo de resistencia contra el desarrollo desmedido en el oeste. La mujer puma la llamaban en titulares cada vez más sensacionalistas sobre aquel enfrentamiento. El apodo resonaba con ecos de su identidad pasada, y la incomodaba no por ser falso, sino porque convertía en espectáculo público un saber íntimo. Al otro lado de la sala, Ravenclaw estaba sentado en la mesa de la defensa, la cicatriz en su mejilla convertida en una delgada línea roja visible, incluso a la distancia. Ni su traje caro ni su pose ensayada podían ocultar el cambio profundo en su porte, como muchos depredadores que nunca habían probado la derrota. El primer golpe real a su poder había quebrado algo esencial en su percepción de sí mismo. La audiencia avanzó con el ritmo formal de los procedimientos judiciales, declaraciones, presentación de pruebas, argumentos y réplicas. Eliana expuso su testimonio con la misma calma meticulosa que aplicaba a toda tarea seria, sin exagerar ni minimizar lo ocurrido en Shadow Valley. Cuando le preguntaron sobre sus métodos para neutralizar a los hombres de Ravenclaw, los describió como técnicas defensivas tradicionales adaptadas a las circunstancias modernas, una respuesta que frustró al abogado defensor, empeñado en pintarla como una vigilante. ¿Y sostiene usted que en ningún momento tuvo intención de causar la muerte a los hombres que entraron en su propiedad?, insistió el defensor con tono incrédulo. La intención importa en la casa, respondió Eliana sin alterar la voz. Mi intención fue proteger mi tierra y eliminar la amenaza. Si hubiera buscado muertes, hablaríamos de cadáveres, no de heridos. La claridad de sus palabras cerró cualquier intento de insistir en esa línea. Cuando la sesión terminó, Eliana rechazó la oferta de los fiscales de escoltarla de regreso al hotel. En su lugar salió por una puerta de servicio evitando la multitud de reporteros en el vestíbulo. La lluvia había arreciado ofreciéndole la cobertura perfecta, mientras caminaba hacia un sedán discreto, donde Joseph Redbird la esperaba al volante. ¿Qué tan grave?, preguntó al verla acomodarse en el asiento. Ravenclaw enfrenta cargos federales que lo tendrán ocupado durante años, respondió Eliana quitándose la chaqueta incómoda del traje. Pero su organización resultaba más resistente de lo esperado. Su hermano Clayton había tomado las riendas desde Nevada. Joseph asintió mientras guiaba el coche por las calles encharcadas por la lluvia. Eliana llamó desde el rancho. Han venido visitantes equipos de inspección que dicen tener autorización de la Oficina de Administración de Tierras. Cuando les pedí documentos, se retiraron, pero prometieron regresar con papeles en regla. La noticia confirmó la sospecha que crecía en ella. El encarcelamiento de Ravenclaw no había puesto fin a la amenaza, solo la había transformado. Con sus tácticas de intimidación expuestas, la organización viraba hacia la guerra burocrática disputando linderos, derechos de agua y permisos de acceso en canales regulatorios. Buscan vulnerabilidades, observó Eliana, puntos legales donde el dinero y la influencia aún funcionan sin cruzar abiertamente la línea del crimen. La gente ya ha visto esas tretas, respondió Joseph con seriedad. Primero mandan hombres con armas. Cuando eso falla, mandan hombres con maletines. Son distintas armas, pero la misma ambición. Al dejar atrás Phoenix, el paisaje del desierto surgió lentamente bajo las nubes que se retiraban al horizonte poniente. El tránsito de la ciudad al campo reflejaba el cambio interior de Eliana. Con cada kilómetro sentía cómo se sacudía el peso del tribunal y volvía a su esencia. El camino no los llevó directo a Shadow Valley, sino a un puesto de trueque remoto, cerca de las fronteras territoriales, donde comunidades originarias se habían reunido por generaciones. La construcción de madera gastada por los años, rodeada de camionetas y algún caballo, representaba un cruce distinto. Un espacio donde el conocimiento ancestral y la realidad moderna se encontraban sin rendirse del todo a ninguno. Dentro, ancianos de 3 naciones tribales estaban sentados alrededor de una mesa marcada por cicatrices del tiempo.
Sus rostros mostraban tanto sabiduría heredada como experiencia práctica frente a amenazas contemporáneas. Entre ellos estaba Whitefeather, con sus 94 años visibles en las arrugas profundas de su rostro, pero desmentidos por la claridad acerada de sus ojos de obsidiana. No era un consejo tribal formal, esos funcionaban bajo canales reconocidos por las autoridades, sino un círculo de consenso tradicional, donde las voces respetadas hablaban con libertad. Eliana y Joseph fueron recibidos sin ceremonia, tomando lugar en el círculo mientras servían agua, y se intercambiaban saludos rituales. La serpiente Ravenclaw ha perdido la cabeza, pero su cuerpo aún se retuerce, señaló Whitefeather, una vez concluidas las cortesías. Ahora busca nuevas maneras de devorar lo que no puede tomar por la fuerza. Eliana asintió aceptando la visión de los ancianos. Intentan usar regulaciones de tierras y reclamos de agua, el equivalente legal de un sitio, cortar recursos hasta forzar la rendición. Alrededor de la mesa las cabezas se inclinaron con sombrío reconocimiento. Esas tácticas habían sido usadas durante generaciones contra tierras indígenas, empleando el mismo sistema legal que decía proteger la propiedad para despojarla. Esta lucha ya no es solo por Shadow Valley, afirmó Raymond Cloudhorse, un respetado defensor legal que había ganado 3 casos históricos sobre derechos de agua tribales. La organización de Ravenclaw apunta a 6 propiedades más en el corredor del proyecto turístico. Quieren sentar precedentes legales que puedan aplicar uno tras otro. Extendió un mapa sobre la mesa marcando con círculos rojos los terrenos en peligro. Esos propietarios no tienen tus recursos, Eliana. Se enfrentan a demandas coordinadas diseñadas para arruinarlos mediante desgaste procesal. La implicación era clara. Aunque Eliana hubiera protegido su tierra de un asalto directo, sus vecinos y aliados podían perderlo todo en una guerra de papeles que no sabían enfrentar. Una victoria aislada carecería de sentido si el territorio circundante caía bajo control de Ravenclaw, dejando a Shadow Valley como una isla rodeada de desarrollo. ¿Qué proponen?, preguntó ella mirando no solo a Raymond, sino a todo el círculo. Alianza, respondió. Whitefeather con sencillez, no solo de personas, sino de saberes lo antiguo y lo nuevo trabajando juntos. El dedo nudoso de la anciana trazó conexiones entre las propiedades marcadas. Juntas forman un corredor propio que protege no solo hogares, sino sitios sagrados, ecosistemas y rutas de migración de la vida silvestre. Lo que Ravenclaw busca construir rompería vínculos ancestrales que sostienen tanto a la gente como a la tierra misma. Durante 2 horas la reunión elaboró una estrategia que tejía saber ecológico, tradicional, experiencia jurídica contemporánea y las destrezas prácticas de quienes habían defendido sus hogares frente a desastres naturales y a la depredación humana. Raymond coordinaría las respuestas legales, garantizando una defensa coherente ante los retos regulatorios. Los guardianes del conocimiento indígena documentarían el valor cultural y ecológico de las zonas amenazadas, buscando protección bajo estatutos de preservación histórica. Lo más importante, formarían una red de ayuda mutua, compartiendo recursos y conocimientos entre propiedades, que antes actuaban de forma aislada. Era el mismo principio que Eliana había aprendido cazando pumas y enfrentando a Ravenclaw. Ningún depredador, por fuerte que sea, puede doblegar a una presa que se organiza y rehúsa quedar aislada. Al concluir la reunión, Whitefeather llamó a Eliana para salir al exterior. La tormenta había pasado, dejando el aire del desierto limpio y perfumado de creosota y salvia. La anciana observó el horizonte poniente donde el sol empezaba a descender tras las montañas lejanas. «Cazaste al puma solo con un cuchillo, porque necesitabas probarte algo a ti misma», observó Whitefeather con la cadencia propia de las enseñanzas apaches. «Que podías enfrentar al depredador más peligroso en sus propios términos y sobrevivir». Eliana asintió sin sorprenderse por la claridad con que la anciana veía sus motivaciones. «Pero el león de montaña caza solo porque esa es su naturaleza», continuó Whitefeather. «Los humanos cazamos en conjunto porque esa es la nuestra. El cazador más fuerte también duerme alguna vez. El más atento deja pasar señales. Juntos esas debilidades se convierten en fuerza al compartirlas». La verdad sencilla resonó en Eliana, pues lo había vivido en carne propia. Su defensa de Shadow Valley no se había logrado únicamente con su destreza personal, sino gracias a la unión de personas que valoraban esa tierra por razones propias. La conexión ancestral de Joseph,
los sueños de futuro de Elena, la herencia cultural de Gabriel y Lonan. La próxima cacería no será con cuchillo, dijo Whitefeather girando para mirarla de frente. Será con papeles, palabras y reuniones. Tal vez con menos sangre, pero no menos peligrosa. Recuerda que incluso esas armas requieren la paciencia y la precisión del cazador. En ese instante un halcón de cola roja sobrevoló lanzando su grito agudo sobre el horizonte. Ambas mujeres lo siguieron con la mirada compartiendo un silencio de reconocimiento que trascendía sus mundos distintos. «Lo entiendo», dijo por fin Eliana. «Bien», respondió la anciana con un brillo satisfecho en los ojos. «Entonces Shadow Valley no permanecerá solo como un árbol aislado que cualquier tormenta puede derribar, sino como parte de un bosque donde las raíces se entrelazan bajo la tierra invisibles, pero irrompibles». De regreso al puesto de trueque, Eliana sintió un cambio profundo en su forma de entender la lucha que se avecinaba. La cazadora de pumas que había defendido su territorio con habilidad solitaria debía transformarse en algo más, una tejedora de alianzas, constructora de vínculos capaces de resistir tanto la fuerza bruta como la erosión burocrática. No sería fácil para alguien que había definido su vida en la autosuficiencia, pero como mostró el halcón, hasta el cazador más solitario reconoce a veces la sabiduría de una mirada más amplia, una que observa no solo a la presa inmediata, sino todo el paisaje y sus redes de supervivencia. Las oficinas centrales del grupo de desarrollo Ravenclaw ocupaban los 3 pisos superiores de la torre más nueva de cristal y acero en Phoenix. Desde la sala de juntas del piso 47, Clayton Ravenclaw contemplaba la ciudad con la mirada calculadora de un hombre acostumbrado a redibujar paisajes a su medida. A los 51. Clayton compartía la misma ambición despiadada de su hermano preso, pero envuelta en un paquete más sofisticado: credenciales de universidad de élite, contactos políticos y una imagen pública cultivada de filántropo. La medida cautelar contra nuestro reclamo de derechos de agua fue denegada, anunció Caroline Winters, la principal asesora legal del grupo, entrando con un portafolio de cuero. El juez McAllister ha fijado audiencia completa para el próximo miércoles. Clayton asintió con la satisfacción reflejada en sus ojos grises. Y la solicitud de servidumbre ante la oficina de tierras avanzando en los canales, confirmó Caroline. Tenemos a 3 funcionarios listos para agilizar la aprobación en cuanto concluya la evaluación ambiental, que como se espera no hallará impactos significativos, dado que la empresa que realiza esa evaluación es filial nuestra, agregó Clayton con una sonrisa delgada. La reunión siguió con precisión clínica cada pieza de la campaña contra Shadow Valley y las tierras vecinas, planificada con el mismo método que había forjado el imperio Ravenclaw. A diferencia de la preferencia de Víctor por la fuerza bruta, Clayton explotaba la maraña regulatoria, el derecho de propiedad y la presión financiera, una estrategia que ya había obligado a 2 rancheros cercanos a vender en condiciones desfavorables. ¿Y la señora Blackwood?, preguntó Clayton, girando desde la ventana hacia sus ejecutivos. Ha respondido a nuestra última comunicación oficial. Caroline mostró un leve gesto de incomodidad. No directamente, pero presentó una solicitud de protección ampliada de derechos de agua, bajo la doctrina histórica de uso, citando prácticas agrícolas indígenas en su propiedad que datan de siglos. Inteligente, admitió Clayton con irritación apenas disimulada. Se está adaptando más rápido de lo previsto. Hay más, continuó Caroline. Formó una coalición legal con otros 5 propietarios que aún resisten. Unieron recursos y contrataron al despacho de Raymond Cloudhorse para representarlos. La noticia arrancó de Clayton un raro gesto de emoción, un resoplido de frustración, mientras recorría la mesa con pasos tensos. Cloudhorse era un obstáculo serio. El abogado indígena había construido su prestigio derrotando precisamente las maniobras regulatorias que sostenían la estrategia de Clayton. Debemos acelerar los tiempos, decidió mirando a su director financiero. Aumenten la presión en todos los frentes al mismo tiempo: reevaluaciones fiscales, impugnaciones de acceso, requisitos de pruebas de agua. Quiero que cada propiedad de esa coalición esté bajo la máxima tensión burocrática en 30 días. Cuando la reunión terminó y los ejecutivos se retiraron, Clayton permaneció frente al ventanal, su reflejo superpuesto al desierto que se extendía más allá del cristal. 6 semanas de guerra legal y regulatoria, meticulosamente orquestada, habían rendido menos frutos de los esperados. La coalición había demostrado una resistencia inesperada
respondiendo con estrategias cada vez más sofisticadas, algo nunca visto entre rancheros independientes de la región. «Los subestimas», dijo una voz tranquila desde la puerta. Clayton se giró y encontró a Joseph Redbird de pie dentro de la sala de juntas. Su rostro curtido permanecía imperturbable mientras el personal de seguridad aparecía detrás visiblemente confundido de cómo había llegado al piso ejecutivo sin escolta. Señor Redbird saludó Clayton con una cordialidad forzada. «No sabía que teníamos cita». «No la tenemos», respondió Joseph con sencillez. «Pero pensé que merecías una cortesía que tu hermano nunca concedió una advertencia antes de que camines directo a una trampa». Clayton despidió al equipo de seguridad con un gesto, la curiosidad superando a la cautela. «Explíquese. ¿Crees que peleas por tierra?», dijo Joseph avanzando hacia la mesa donde los planes de desarrollo aún brillaban en varias pantallas. «Pero en realidad peleas contra el tiempo y el tiempo no está de tu lado». «¿Qué significa eso?». «Significa que mientras tú presentas mociones y solicitudes, Eliana ha estado construyendo algo más sólido que defensas legales». Joseph amplió una imagen satelital de Shadow Valley en la pantalla. «Dentro de 4 días, el Departamento del Interior anunciará un estudio integral de recursos culturales en todo el corredor de tu proyecto». El rostro de Clayton se mantuvo bajo control, pero sus ojos se entrecerraron. «Los estudios federales tardan años en completarse, tiempo en el que las obras siguen su curso. No cuando el área incluye 3 nuevos sitios arqueológicos identificados que califican para protección de emergencia bajo la Ley de Recursos Arqueológicos», replicó Joseph. «Sitios, documentados el mes pasado por un equipo conjunto de 2 oficinas tribales de preservación histórica y el Smithsonian». La implicación golpeó como un puño. Esas protecciones podían congelar cualquier obra de forma indefinida, creando un escudo regulatorio imposible de derribar incluso con toda la influencia del grupo Ravenclaw. «Esos supuestos sitios no aparecieron en encuestas previas», objetó Clayton, su compostura resquebrajándose. «Siempre estuvieron ahí», sonrió Joseph con ironía. «A veces lo oculto depende de quién observa y de lo que quiere ver». Mientras la revelación se asentaba, Joseph colocó una memoria USB sobre la mesa. «Esto contiene toda la documentación, incluidos los hallazgos preliminares y la orden de programación del anuncio oficial. Pensé que apreciarías la oportunidad de ajustar tu estrategia de inversión antes de que tus accionistas descubran que tu corredor de $1,000 millones se ha convertido en un distrito arqueológico protegido por el gobierno federal». «¿Por qué estás realmente aquí?», Redbird exigió Clayton sin tocar el dispositivo. «Si lo que dices es cierto, ya ganaron. Regodearse está por debajo de ti». «Estoy aquí porque Eliana Blackwood cree en peleas justas», replicó Joseph. «Ella no golpea a oponentes que no ven venir el golpe aunque no lo merezcan». Con eso se dio la vuelta, y antes de salir dejó caer una última advertencia. «Tu hermano nunca entendió que hay cosas que no se poseen, se respetan o se destruyen. Tú eres más listo, pero estás cometiendo el mismo error de fondo». Después de su partida, Clayton se quedó largo rato mirando la memoria antes de conectarla a su portátil. Los documentos confirmaban todo: encuestas arqueológicas detalladas, resultados de datación por carbono, correspondencia oficial sobre la designación de emergencia, e incluso correos internos del Departamento del Interior que hablaban de la importancia inédita de los hallazgos. Lo más condenatorio era un memorando completo que exponía cómo el grupo Ravenclaw había ignorado deliberadamente sitios indígenas en evaluaciones previas, evidencia capaz de provocar no solo retrasos, sino investigaciones criminales por violaciones a leyes federales de preservación. La estrategia cuidadosamente construida por Clayton, basada en manipular procesos regulatorios contra la coalición de Shadow Valley, había sido superada en todos los frentes. Mientras su equipo legal llenaba canales oficiales con recursos, Eliana Blackwood levantaba una protección más absoluta anclada en estatutos federales que ni las conexiones políticas del grupo podían burlar. La comprensión le provocó no solo furia, sino también una renuente admiración. Ella lo había dejado invertir millones en planes, maniobras legales y tramitología, sabiendo que detrás se erigía una barrera infranqueable. Cada táctica dilatoria de la coalición no había sido mera defensa, sino una maniobra calculada para ganar tiempo, hasta que concluyera el estudio arqueológico. 3 horas después, Clayton se encontraba en la amplia sala de su mansión en Paradise Valley, un vaso de whisky escocés en la mano
contemplando fotografías ampliadas de la mujer que había desmontado ambas ramas del imperio Ravenclaw. El rostro de Lyanna Blackwood apenas revelaba emociones, la misma serenidad vigilante, tanto al testificar en un tribunal federal como al hablar con ancianos indígenas en una asamblea comunitaria. ¿Qué te impulsa?, murmuró, buscando en las imágenes alguna clave de su adversaria. Víctor la había menospreciado como una simple viuda aferrada a una tierra sentimental. Él mismo la había considerado una aficionada afortunada con ventaja pasajera. Ambos juicios habían sido catastróficamente errados. El timbre del intercomunicador interrumpió sus pensamientos. «Señor, el señor Walsh está aquí como pidió». Deacon Walsh entró enseguida. Su porte militar intacto pese a la prótesis en la mano izquierda, recuerdo de su choque en Shadow Valley. A diferencia de la mayoría de los antiguos socios de Victor Walsh, había mantenido la confianza de Clayton en la transición. Su experiencia táctica seguía siendo valiosa pese al fracaso del ataque frontal. «Querías planes de contingencia», dijo Walsh sin rodeos, colocando una tableta segura sobre la mesa de centro. Clayton señaló el documento del estudio arqueológico extendido sobre su escritorio. «Nuestra estrategia regulatoria ha sido comprometida. Necesitamos alternativas que evadan estas nuevas protecciones sin activar sanciones federales». Walsh revisó el material con la minuciosidad de un profesional antes de responder. «La designación arqueológica cambia el terreno de juego por completo. El desarrollo directo queda fuera de la mesa por el futuro cercano». «Estoy consciente de los obstáculos», replicó Clayton con impaciencia. «Necesito soluciones». «Solo queda un camino viable», dijo Walsh, activando la tableta para mostrar una red compleja de entidades corporativas y flujos financieros. Desinversión estructurada y devaluación controlada. No podemos construir, pero aún podemos asegurarnos de que nadie más saque provecho. La estrategia que expuso era elegante en su sencillez destructiva. Una campaña coordinada para socavar la viabilidad económica de toda la región, manipulando precios de recursos, degradando selectivamente la infraestructura y aplicando presión económica a industrias de apoyo. Las propiedades de la coalición conservarían su protección legal, pero quedarían atrapadas en un desierto económico artificial, obligando con el tiempo incluso a los más firmes a abandonar tierras incapaces de sostenerlos. No era desarrollo, era tierra arrasada. Un plan que sacrificaba ganancias inmediatas por adquisiciones futuras, cuando las protecciones caducaran o fueran anuladas por gobiernos más favorables. Clayton analizó la propuesta con creciente aprecio por su eficiencia despiadada. Esta vía no requería violar las protecciones arqueológicas ni enfrentarse a las autoridades federales, solo dejar que la mano invisible de la economía apretara poco a poco hasta volver imposible resistir. «¿Cuánto falta para comenzar la implementación?», preguntó, ya calculando cómo presentar este giro a su junta. «Los elementos ya están listos», respondió Walsh. «El despliegue completo podría comenzar en 72 horas». Clayton asintió la decisión tomada. «Procede con las medidas preliminares. Yo conseguiré la aprobación de la Junta mañana por la tarde». Cuando Walsh se retiró, Clayton volvió a las fotografías de Lyanna Blackwood, viéndolas ahora con otro enfoque. Ella lo había superado en el terreno regulatorio, gracias a aliados inesperados y pensamiento estratégico. Pero en el campo económico no había tal protección, ni saber indígena que invocar, ni estatutos federales, tras los cuales refugiarse. «Protegiste la tierra», murmuró a la imagen impasible, «pero tierra sin sustento es solo polvo y piedra. Veremos si tu coalición sobrevive cuando el agua cueste el triple y las cadenas de suministro se desmoronen». Lo que Clayton Ravenclaw no comprendía al poner en marcha lo que consideraba un plan intocable era la lección fundamental que tanto los Pumas como los magnates aprenden al enfrentarse con Lyanna Blackwood. La trampa siempre se prepara mucho antes de que la presa note que está siendo cazada. 3 días después, mientras Clayton presentaba su estrategia de desinversión a la junta directiva, agentes federales entregaban órdenes en 17 instituciones financieras de 4 estados, congelando activos y decomisando registros vinculados a una vasta operación de lavado de dinero que sostenía en secreto la liquidez del imperio Ravenclaw. El estudio arqueológico que había bloqueado el proyecto era solo la parte visible de un plan más amplio, uno que había previsto la respuesta de Clayton y preparado contra ataques no contra su táctica puntual, sino contra la base financiera que hacía posible cualquier movimiento.
La cazadora de pumas había tendido su trampa con paciencia y precisión, entendiendo que los depredadores más peligrosos requieren los lazos más meticulosamente armados. El invierno descendió sobre Shadow Valley con su silenciosa autoridad, transformando el paisaje agreste en un cuadro de contrastes. La nieve cubría las cimas mientras el valle quedaba en gran parte resguardado por los acantilados que lo rodeaban. La luz temprana pintaba tonos ámbar y azul, cuando Eliana avanzaba por la cresta oriental, su aliento visible en el aire frío de diciembre. Habían pasado 6 meses desde el arresto de Clayton Ravenclaw por cargos federales de lavado de dinero. Su juicio aún estaba a meses de distancia retrasado por maniobras legales y por la complejidad de los crímenes financieros que habían alimentado al imperio. El consorcio de desarrollo se había desplomado de manera espectacular, sus activos congelados, sus inversionistas huyendo del escándalo. Lo que antes parecía una fuerza imparable del progreso, había quedado al descubierto como una red criminal de fraudes, sobornos e impactos ambientales. Eliana se detuvo en un mirador natural, observando los cambios que habían ocurrido en su querido Shadow Valley. La casa principal seguía casi igual, sus muros de piedra y techo de vigas tan firmes como el día en que Marcus los había terminado 15 años atrás. Pero a su alrededor habían surgido transformaciones sutiles. Cerca del manantial oriental, un grupo de Hogans tradicionales se levantaba en distintas etapas de construcción, redondeadas estructuras de tierra levantadas bajo los principios navajos de armonía con la naturaleza. Esas construcciones servirían como viviendas para los aprendices indígenas que participaban en el programa de cuidado de la tierra, que ahora ocupaba una parte de Shadow Valley. Hacia el oeste los paneles solares brillaban bajo el sol de la mañana, parte de una iniciativa de energía renovable, desarrollada en conjunto con las propiedades de la coalición. El sistema proporcionaba electricidad, no solo para Shadow Valley, sino también para 3 ranchos vecinos, creando una independencia energética que ninguna empresa privada podía controlar ni amenazar. Lo más significativo eran las zonas señaladas con precisión a lo largo de la propiedad, sitios arqueológicos que siempre habían existido, pero que permanecían sin documentar hasta el relevamiento coordinado bajo la guía de White Feather. Aquellos lugares representaban no solo historia antigua, sino un patrimonio cultural vivo, ahora protegido por leyes federales frente al tipo de desarrollo que los habría borrado para siempre. Buscando pumas. La voz de Eliana llegó desde atrás. La joven se acercaba con la misma discreción que ella, prueba de las habilidades adquiridas tras meses de entrenamiento intensivo. Eliana sonrió sin girarse, contemplando cómo el valle despertaba. Elena se unió a ella en el mirador con los binoculares colgados del cuello. A sus 21 años, la hija de Joseph Redbird había asumido con sorprendente rapidez su papel como subadministradora de Shadow Valley, combinando su formación en enfermería con un nuevo conocimiento en manejo sustentable de pastizales y agricultura indígena. El equipo de la universidad llega mañana, le recordó. El Dr. Whitehorse quiere comenzar a documentar los sistemas de manejo del agua antes de que el suelo se congele por completo. Eliana asintió, tomando nota mental de preparar los alojamientos para los visitantes. La alianza con el Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad Tribal añadía otra capa a la estrategia de protección que había surgido tras el enfrentamiento con los Ravenclaw. Documentación académica que fortalecía las defensas legales y creaba oportunidades para que estudiantes indígenas investigaran en campo las técnicas de sus ancestros. Debemos terminar hoy la reparación del cerco norte, dijo Eliana, apartándose de la vista. La tormenta prevista para el jueves lo hará imposible después. Mientras descendían hacia el rancho, Eliana reflexionaba sobre lo natural que le resultaba esta nueva etapa de Shadow Valley. El paso de defensora solitaria a coordinadora comunitaria no había sido sencillo. Su inclinación por la acción más que por la discusión a veces generaba tensiones en las reuniones de la coalición, y su instinto de autosuficiencia reaparecía en momentos donde la colaboración hubiera sido más efectiva. Sin embargo, el cambio se sentía orgánico, una evolución natural, más que una transformación impuesta. Las mismas cualidades que la habían hecho una cazadora y rastreadora excepcional. Paciencia, observación, pensamiento estratégico, se aplicaban ahora a los retos complejos de construir alianzas sustentables y sistemas resistentes. En el corral principal, Joseph trabajaba ya con 2 jóvenes de la Reserva Hopi que se habían unido al programa de aprendizaje. Sus manos se movían con creciente seguridad mientras reparaban arreos y alistaban caballos para la jornada.
La transmisión de saberes entre generaciones que se vivía en Shadow Valley representaba justo el tipo de herencia viva que Whitefeather había señalado en su consejo. Llamó el fiscal federal, informó Joseph cuando Eliana se acercó. Quieren que revises testimonio adicional antes de que el gran jurado se reúna de nuevo la próxima semana. Eliana contuvo un suspiro. Las secuelas legales de la Operación Ravenclaw seguían demandando un tiempo que ella preferiría dedicar a la Tierra. Aún así comprendía la necesidad de cerrar esa etapa para impedir que la amenaza reapareciera bajo otro nombre o nueva empresa. Los llamaré esta tarde, aceptó. Pero primero tenemos que reparar cercos. El día transcurrió con el ritmo del trabajo útil que siempre había definido a Shadow Valley. Eliana, Elena y 2 aprendices cabalgaron hasta el límite norte, donde las escorrentías estacionales habían debilitado postes vitales para mantener al ganado dentro durante el pastoreo invernal. Las reparaciones exigieron fuerza física y también cálculo práctico. Distribución de cargas, adaptación al suelo, anticipación de los ciclos de congelamiento y de cielo. Mientras trabajaban, Eliana alternaba de manera natural entre ser instructora y compañera de faena, mostrando técnicas y animando a los jóvenes a resolver problemas por sí mismos. Enseñar nunca había sido su meta, pero descubrió un inesperado orgullo al ver cómo el conocimiento pasaba de sus manos a las de ellos, un legado distinto al que había imaginado en sus años con Marcus. «Me recuerdas a mi abuela», comentó Thomas Honeywell, el mayor de los aprendices, al asegurar la última sección del cerco. Ella tampoco habla mucho, pero sus manos siempre saben qué hacer. La observación era simple, sin juicio alguno, solo el reconocimiento de una cualidad compartida entre culturas y generaciones. Eliana lo aceptó con una leve inclinación de cabeza, entendiendo el comentario como el cumplido genuino que era. Ya entrada la tarde, regresaron a la casa del rancho, donde el aroma del guiso preparado por Elena llenaba la cocina. La cena se había convertido en una reunión comunitaria, que un año antes le habría parecido ajena a Eliana, la larga mesa de roble rodeada de peones aprendices, y de vez en cuando visitantes de las propiedades de la coalición o de programas tribales. Aquella noche una invitada inesperada la esperaba en el porche, la agente especial del FBI, Diana Reyes, principal investigadora del caso Ravenclaw. Su camioneta oficial estaba estacionada con discreción detrás de la casa de los trabajadores, señal de que la visita tenía un carácter sensible, más que de trámite oficial. Agente Reyes, saludó Eliana señalando las sillas del porche. Está muy lejos de Phoenix. Hay noticias que es mejor dar en persona, respondió Reyes acomodándose en el asiento ofrecido. A sus 42 años, transmitía la energía contenida de quien está acostumbrada a enfrentar peligros con inteligencia más que con fuerza. El grupo de trabajo terminó ayer el análisis de la red financiera de los Ravenclaw. Eliana aguardó, comprendiendo la cautela de la agente, para compartir información crucial. Hemos identificado la fuente de la presión inicial sobre tu hipoteca, continuó Reyes. En realidad no fue una iniciativa de Victor Ravenclaw. La orden vino de más arriba en su organización, un socio silencioso llamado Edward Chamberlain. El nombre golpeó a Eliana como un puñetazo, aunque su rostro permaneció sereno. Edward Chamberlain había sido el oncólogo de Marcus durante su lucha contra el cáncer de páncreas, el médico que había recomendado costosos tratamientos experimentales, cada uno presentado como una posible salvación que nunca llegaba. Chamberlain utilizaba su práctica médica para localizar posibles objetivos de adquisición. Explicó Reyes, observando la reacción de Eliana. Pacientes con propiedades valiosas que podían caer en crisis financiera por los gastos médicos. En tu caso, recomendó a propósito tratamientos que sabía ineficaces pero económicamente ruinosos. La crueldad calculada de esa estrategia le arrebató a Eliana el aliento por un instante. Marcus había soportado meses de procedimientos dolorosos que le robaron calidad de vida en sus últimos días, no por motivos clínicos legítimos, sino como parte de un plan de despojo. ¿Lo están acusando?, preguntó con voz firme pese a la tormenta interior. Múltiples cargos de fraude, conspiración y violaciones éticas médicas, confirmó Reyes. Su cooperación nos está dando pruebas contra financiadores que de otro modo no habríamos identificado. La red entera se está desmoronando. Tras la partida de la agente, Eliana permaneció en el porche mucho después de que la oscuridad envolviera Shadow Valley. La revelación sobre Chamberlain añadía otra capa a lo que había enfrentado. No eran solo desarrolladores oportunistas,
sino un sistema de depredación que atacaba a la gente en su momento más vulnerable. Joseph la encontró horas más tarde inmóvil en la penumbra, con la misma quietud de sus vigilias de caza. Sin decir palabra, dejó un pequeño bulto envuelto en tela roja junto a su silla y se retiró con respeto. Cuando Eliana desató el paquete, descubrió una bolsita de medicina de diseño tradicional, cuero adornado con púas de puercoespín y chaquiras en patrones que reconoció de las enseñanzas de White Feather. Dentro había una nota escrita con la caligrafía inconfundible de la anciana. Cuando el pasado regresa a herir el presente, el puma carga cicatrices pero no vive en su dolor. Aquella sabiduría sencilla atravesó su pena y su furia sin negarlas, pero poniéndolas en perspectiva. La organización Ravenclaw y sus socios ocultos le habían arrebatado mucho la dignidad final de Marcus, años de seguridad económica, la paz de una vida tranquila. Pero habían fracasado en su objetivo final. Shadow Valley seguía en pie, no solo intacto, sino fortalecido gracias a la oposición que había intentado destruirlo. Más aún, lo que comenzó como la defensa de una mujer por su hogar, había dado paso a algo mayor, una coalición que protegía no solo tierras, sino herencia cultural, saberes ecológicos y formas de vida sustentables, que de otro modo habrían desaparecido bajo concreto y lagos artificiales. Cuando las primeras estrellas brillaron en el cielo, Eliana ató la bolsita de medicina a su cinturón. El día siguiente traería a los investigadores universitarios interesados en documentar técnicas indígenas de manejo del agua. La próxima semana, le exigiría testificar para ayudar a llevar a Chamberlain y a sus cómplices ante la justicia. Los meses venideros estarían llenos de proyectos con la coalición, programas de formación de aprendices y el trabajo continuo que todo rancho demandaba. La cazadora de pumas, que alguna vez se había definido por su destreza solitaria, había encontrado su lugar en un ecosistema más amplio de resistencia y reconstrucción. El cuchillo que antes se enfrentaba a depredadores humanos y animales, ahora se usaba más para limpiar raíces destinadas a medicinas tradicionales que para derramar sangre. Y las habilidades de rastreo que habían localizado felinos, ahora ayudaban a identificar vestigios arqueológicos y sitios óptimos para la conservación del agua. Sin embargo, Eliana Blackwood seguía siendo la misma observadora, firme y precisa en cada gesto y en cada palabra. El enfrentamiento con la organización Ravenclaw no había cambiado la esencia de Eliana, más bien había revelado nuevos usos para las cualidades que siempre la habían definido. Cuando por fin se levantó para unirse a la cena dentro de la casa, lanzó una última mirada al valle oscurecido que se había convertido en mucho más que una propiedad. Shadow Valley había pasado de ser un refugio personal a un laboratorio vivo de la idea de que distintas formas de valorar la tierra no solo podían convivir, sino también fortalecerse entre sí. El puma seguía rondando las cimas más altas, llevándose de vez en cuando un becerro a pesar de las precauciones del rancho. Eliana los había rastreado varias veces desde aquel enfrentamiento, no para cazarlos, sino para comprender sus recorridos y necesidades dentro de la compleja red de vida del valle. Igual que ella, se habían adaptado a los cambios sin renunciar a su verdadera naturaleza. Algunas lecciones parecía trascendían los límites entre especies. Los depredadores más exitosos y los defensores más eficaces entendían cuándo era necesario resistir en soledad y cuándo era momento de ser parte de algo más grande que uno mismo.